La adicción es una enfermedad que tiene como consecuencia, por un lado, la necesidad de esa sustancia y por otro lado, que la capacidad del cerebro de decir no está también disminuida. Recuerdo un señor que tenía problemas del juego, por no hablar solo de sustancias, se había prácticamente arruinado jugando. Los ratios de curación de adicción sin ayuda externa son muy bajos. Esta parte yo creo que es importante para todos los que escucháis. Estamos ante un problema muy serio que es una enfermedad psicológica, sí, obviamente. El efecto de las sustancias no es igual en todos los cerebros. Un ejemplo claro son los canábicos. ¿Cómo ha entrado la persona en contacto con el consumo? Entonces sí puede ocurrir en adultos que uno caiga en consumo, en una especie de retirada del mundo, una especie de rendición, pero aún hay algo peor para mí, cuando el contacto con la sustancia se produce en la primera adolescencia. Me han solicitado a menudo a ver si podía hablar sobre lo que es este drama de las adicciones, la adicción que está en boca de todos, que es tan desgraciadamente popular, porque muchas familias esconden la adicción como si fuera no sé, algún demérito, fuera algo que les marcara, ¿no? Como proscritos. Y estoy pensando en algunas personas que han pasado por mi consulta que esconden, que no quieren saber nada de hablar de lo que pasa en su casa porque igual la gente se entera de que mi hermano o mi hijo pues consume o bebe, etcétera, etcétera. Vamos a intentar, por tanto, dar una visión humana a todo esto, divulgativa, no técnica, porque se trata de acercar esta realidad a las personas que conviven con ella, pero sobre todo a las que no conviven con ella. En primer lugar, me gustaría decir que nuestro cerebro tiende a utilizar cualquier recurso para o sujetarse o asegurarse o escapar un poco de la realidad, ¿eh? Y ahí hay muchas pequeñas adicciones y muchos pequeños hábitos, ¿verdad? Desde ponerme a ver series para olvidarme de todo, hasta engancharme a coleccionar sellos o hacerme un fanático de la ropa y tener la ropa siempre en mente y coleccionar, si valga la redundancia, pues modelos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a tener esa vía de escape, que es el engancharse a algo que le llene la mente o que le cambie el estado o que le haga evadirse de la realidad. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada momento, digamos, de asueto suele ir acompañado de alcohol en algunas culturas, de cannabis en otras, y la función es durante ese rato salirme de la monotonía y hacer que el disfrute, el entretenimiento compense, contrapese el trabajo, la vida dura. Eso por un lado. Por lo tanto, no condenemos a la gente porque está enganchada a, porque casi todos estamos enganchados a algo. Digo enganchado y vamos a dar el siguiente paso, es decir, la adicción es una enfermedad cuando se diagnostica como adicción. No es simplemente un vicio caprichoso de un drogadicto, digamos, asocial, no. Es una enfermedad mental, dado que el consumo ha llegado a deteriorar el sistema neurobiológico de ese cerebro, que tiene como consecuencia, por un lado, la necesidad de esa sustancia, la necesidad de tomar o ingerir esa sustancia o cualquier otro tipo de adicción, como puede ser el juego. La necesidad de ingerir esa sustancia o realizar esa acción,
porque el cerebro ya necesita ese alimento, y por otro lado que la capacidad del cerebro de decir no está también disminuida por este deterioro de mi neurobiológico, de forma que el consumidor de una sustancia tiene ya claro, porque ha tocado fondo, que no quiere consumir esa sustancia, pero como su cerebro ya está deteriorado, cuando llega el momento y tiene la sustancia disponible a mano, ese cerebro que tiene que decir no, no es capaz. Primero por la compulsión de la necesidad y segundo porque la capacidad del cerebro de decir no, ese filtrador consciente, ha perdido fuerza. Recuerdo un señor que tenía problemas del juego, por no hablar solo de sustancias, se había prácticamente arruinado jugando a las tragaperras de hace muchos años, y este hombre en plena conciencia, porque era una persona totalmente hábil y totalmente funcional, aparte de este problema. Era un ejecutivo y ganaba un muy buen sueldo, tenía una familia y todo funcionaba bien, menos esta adicción. Y este hombre, delante de su esposa y delante de mí, vi cómo le comunicaba a su esposa que le diera 5 euros a la semana, que le quitara todas las visas y por amor le diera solo 5 euros a la semana, que se gastaría 2 en las máquinas tragaperras. Porque aunque él era un hombre potente en todos los aspectos de su vida, no tenía la capacidad de decir no, de resolver eso. Y explicaba además cómo su mente estaba en que no voy a jugar, no voy a jugar, no voy a jugar, y de pronto, a la hora de despertarse, en un instante, la mente decía dónde iba a jugar, cómo iba a conseguir el dinero y cómo iba a disimular ese dinero conseguido de una manera poco ortodoxa. Era un segundo, decía él, y todo se iba al carajo. Por lo tanto, tenemos que tener un respeto por las personas enfermas de adicción. ¿Ok? Y la curación de la adicción, como es una enfermedad, no es sencilla. No es que este jovencito es tonto y toma cocaína que le hace daño. No, al principio, en el contacto con la droga se producen unos fenómenos donde se va uno enganchando, pero una vez que está ya inmerso en la adicción, salir de la adicción es muy difícil. Salir de la adicción por uno mismo es muy, muy difícil. Los ratios de curación de adicción sin ayuda externa son muy, muy bajos. Normalmente vamos a tener que llegar a un momento en el cual el adicto va a tocar fondo, se va a poner en manos de sus familiares y van a plantearse ingresos en régimen cerrado en lugares donde no va a tener acceso físico a la sustancia o al juego. Y va a haber ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses de absoluto aislamiento para superar el síndrome de abstinencia primero. Y de ahí empezará un recorrido largo generalmente. Irán luego a pisos tutelados, donde estarán todavía monitorizados por especialistas en atención, especialistas en adicciones. Ahí pasarán meses también y poco a poco, pasando el tiempo y el tiempo harán primeros acercamientos a su zona de origen, a su pueblo, a su ciudad, todavía sin entrar en contacto con amigos cercanos, luego poco a poco en contacto, primero familia, luego amigos, y tardarán mucho tiempo en llegar a tener una vida, digamos, de relación cotidiana con el ambiente en el que cayeron en la adicción. ¿Por qué todo esto? Porque como es una enfermedad
el cerebro va a necesitar tiempo para de una manera plástica recuperarse, recuperar esa capacidad de decir no y recuperar también o separarse de ese impulso a consumir esa sustancia, de esa necesidad de consumir esa sustancia. Y aquí hay un inciso que me gustaría dejar bien claro, que los familiares ocupan un papel fundamental. Y tenemos que distinguir entre el familiar que es codependiente o el familiar que es coterapeuta. Codependiente o sea coadicto, coterapeuta. Los familiares generalmente por amor, las parejas, los padres, por amor, le van a perdonar al adicto una vez y otra vez y otra vez. Y eso al principio parece algo loable, pero con el tiempo se convierte en un codependiente, es decir, en alguien que por amor está siendo dependiente de la misma sustancia que el adicto. No le está ayudando, no le está empujando a salir de ese agujero, sino le está facilitando sin querer, porque nunca hay realmente una pérdida definitiva, no pierde la casa, o no pierde el móvil, o no pierde la paga de fin de semana. Por eso se diferencia, yo no soy un experto, entre el codependiente y el coterapeuta. En estos centros se aspira a que los familiares hagan un papel de coterapeutas que ayuden en la terapia. Por eso cuando una persona entra en un centro de rehabilitación, donde va a estar tiempo, a veces largo, los terapeutas y los familiares y el adicto tienen bien claro que a partir de ahí se inicia un camino donde no hay vuelta atrás, donde los mismos familiares, si el adicto, obviamente después de todo ese tiempo, vuelve a recaer, normalmente se habla de la terapia de puerta cerrada. No va a tener acceso a entrar en casa y tener todos los beneficios de ser hijo o pareja o lo que fuere. De forma y manera que es una enfermedad que exige unos ingresos, que exige un tiempo de sanación del propio cerebro y que exige por parte de los familiares no caer por amor, por pena, en esa especie de ayuda no inteligente, esa especie de ayuda que es, digamos, una cesión, que lo que hace es que la persona adicta no se plantee realmente dar el paso definitivo, sino que estos familiares entren en contacto con los terapeutas de esos centros y trabajen en colaboración para hacer posible que su familiar salga adelante. Esta parte yo creo que es importante para todos los que escucháis. Estamos ante un problema muy serio que es una enfermedad psicológica, sí, obviamente. Hay un enganche a una sustancia, a un juego, a una acción, pero también hay un deterioro de ese cerebro, ¿vale? En esta línea sería importante también tener en cuenta que el efecto de las sustancias no es igual en todos los cerebros. Un ejemplo claro son los canábicos, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa que son drogas bastante inocuas y sin embargo hay estudios que demuestran que un porcentaje amplio de los consumidores severos de canábicos, un 17% más o menos se decía, desarrollan esquizotipia. Entonces, ¿cómo es posible que una sustancia que tiene como resultado un porcentaje tan amplio de esquizotipia, esquizofrenia, de brotes esquizofrénicos, sea considerada inocua por una gran parte de los consumidores? Pues porque las personas que los consumen no son iguales. Una persona con un consumo X, si es una persona muy visual, muy sensitiva, muy perceptiva y tiende a sobrepensamiento y, bueno, cuando fuma un canábico, pues una parte le va a relajar, el CBD, esa parte sedante del canábico, pero hay otra parte de ese mismo canábico, el THC, que es un psicoactivador. Entonces, si yo ya soy muy visual, muy sensitivo, muy perceptivo, y rumio viendo películas
y una intensidad muy grande y tomo un psicoactivador, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que si la película es bonita, voy a vivir en 3 dimensiones un subidón visual maravilloso, pero si la película no es bonita, porque estoy en un momento malo de mi vida y mi rumiación, mi sobrepensamiento va con cómo me ve la gente, qué pensarán de mí, pues puedo acabar perfectamente con una ideación paranoide, que es lo que pasa. Así pues, esta persona consumiendo esa cantidad puede acabar en una esquizotipia. Y sin embargo, otra persona con la misma cantidad, porque no es tan visual, no tiene tanto sobrepensamiento, es una persona mucho más simple, pues igual fuma la misma cantidad de canábico y no se produce ese fenómeno. Así que habrá que tener en cuenta también, cuando estemos con un adicto, qué tipo de cerebro, qué tipo de personalidad tiene o ha vivido o trae esa persona. Y lo mismo, que es muy importante también, a la hora de humanizar nuestra percepción de la adicción, es cómo ha empezado el consumo, cómo ha entrado la persona en contacto con el consumo. Porque si yo tengo 30 años y tengo una vida hecha y trabajo y sé que hay que pagar la luz y que hay que pagar la calefacción y tengo 2 hijos y alguien me dice, pues mira, hay una cosa buena, una cosa nueva, la marihuana, que te relaja mucho, yo voy a entender que esa marihuana va a ser un elemento de ocio normalmente y la voy a incluir en el apartado ocio de mi vida. Trabajo 8 horas diarias, tengo los hijos, hago un poco de deporte y luego pues un rato, fin de semana, cuando tengo una fiesta o voy a una playita, me fumo un poquito de marihuana con una música que me gusta. Pero entiendo que luego hay que volver a la vida. En este caso, pues bueno, es posible que haya un consumo, digamos, equilibrado o consciente. Claro, aquí no hablamos de adicción. La adicción puede surgir en gente adulta porque la vida se pone muy dura y yo tengo un problema de pareja terrible, he perdido el trabajo o lo que sea, y ya vengo a imaginaros una familia que el alcohol ha sido pues muy visto, ha estado siempre en todo momento presente en las fiestas, en las comidas, incluso ha habido costumbre de disfrutar con el alcohol y de repente a mí, que tengo ese background de alcohol en casa, se me quiebra la vida porque pierdo mi trabajo, porque me quedo arruinado, porque me deja la compañera, porque se muere un hijo mío. Y es muy posible que yo utilice eso que ya está, digamos, ah, presente en mi vida, me refugie ahí en un intento de olvidar o de salirme de esa angustia. Lamentablemente el alcohol es el peor olvidador que hay, porque obviamente en la euforia va a haber un momento donde yo estoy fuera de esa congoja, pero luego en el bajón post euforia, cuando baja el efecto del alcohol, va a haber una disforia, va a haber digamos, un sobrepensamiento mayor y peor que antes de empezar a beber. Entonces sí puede ocurrir en adultos que uno caiga en consumo, en una especie de retirada del mundo, una especie de rendición, una especie, diría, salvando la distancia, de casi suicidio, porque no me veo con fuerzas de seguir luchando. También puede suceder que yo trabaje tanto, que ese momento de escape, véase ese cubata, esos vinitos al acabar el día en el sofá tranquilo, o esas rayitas de cocaína para desconectar un poco de fiesta, se vayan convirtiendo en algo cada vez más y más habitual, más y más necesario, y como uno casi nunca tiene la sensación de que pierde el control, pues al final acabe perdiendo el control y no pueda dejar de estar en casa en ese sofá sin beber o de estar en esa fiesta con los amigos
sin ingerir la sustancia. Pero aún hay algo peor para mí, y es cuando el contacto con la sustancia se produce en la primera adolescencia, la adolescencia. Claro, ahí no es un adulto que elige conscientemente voy a pasar este rato de ocio, o incluso que elige voy a olvidar el momento tan malo que vivo. Ahí tenemos un niño que o bien porque tiene TDAH y le cuesta estudiar, bien porque es muy tímido y no se puede relacionar, alguien le dice, mira, mira, hay un plan B. Y yo que soy hipertímido y no soy capaz de relacionarme, de repente me meto una sustancia speed, por ejemplo, y me hace dicharachero, y me hace centrado, y me hace fluir en la relación con los demás. O me dan un porrito y en vez de estudiar, pues me dicen que hay un plan B, hay una manera de vivir que es donde yo me voy con mi mente a sitios muy bonitos, relajado con mis amigos. Claro, estos jóvenes están viviendo unas sensaciones físicas, emocionales y humanas que es una especie de plan B de vida. No hay que esforzarse por estudiar, ni pasar más rato con las chicas o los chicos, ni ser el tonto, porque de repente puedo ser normal o de repente puedo vivir un mundo en paralelo al real. En esa edad no sé que hay que pagar todavía la calefacción y que hay que trabajar y que hay que hacer esto y aquello. Yo recuerdo la carta de despedida de una chica a los porros. Ella había empezado con 12 años, vivía una vida de soledad, de aislamiento, y siempre su soledad iba acompañada por el porrito, por el canuto. Esa carta de despedida, si no supiéramos que era a una sustancia, parecería la carta de despedida al gran amor de su vida. Porque todo lo que ella vivió en soledad fue acompañada por el consumo de canábico. Ser capaz de salir de esa relación, de ese consumo, es dificilísimo porque no es algo que yo meto en mi vida es parte de mi vida. Y lo mismo pasa pues, con gente muy tímida cuando toma speed, que de repente todo lo que hacen en la vida, conocer a una chica, ir a hacer deporte, ir de fiesta, hacer el amor, todo lo hacen puestos de speed, por ejemplo. Cuando luego quieren dejar esto, la vida no tiene sabor, no tiene ninguna sensación, porque ha sido vivido todo lo importante en la adolescencia, ha sido vivido desde un estado que, producto de la droga, de una hiperactivación, de una hipersensorialización. Y no tiene color luego con salir a la calle sin haber tomado nada y hablar con una chica, o estar con una chica o con un chico. De forma y manera que si la conexión con la sustancia o el juego o la adicción, ojo, o los móviles o las redes sociales, si se produce una edad donde el niño, el joven, no tiene una noción del mundo todavía, luego va a ser muy difícil separar ese consumo de la vida, porque ha sido parte de su vida, ha crecido con él. Y gran parte de las cosas que él ha hecho, donde se ha sentido capaz, o se ha sentido en paz, porque está con los porros metido ahí en la música del momento, luego no va a estar. Por lo tanto, después de esos ingresos en rehabilitación, estas personas no solamente vuelven ya, digamos, sanas para no consumir, tienen que reconstruir su vida prácticamente desde cero. Igual a los 28 y a los 29 tienen que experimentar sensaciones que tenían que haber experimentado a los 13 o a los 14. Por tanto, bien sea porque empieza el consumo cuando yo todavía no tengo una noción del mundo y lo que soy como persona,
bien sea porque el mundo se me ha roto y me he escapado del mundo consumiendo. En cualquiera de los dos casos, como decimos, salir es muy difícil. Primero por la parte psicológica, de tener que desprenderme de algo que me ha sostenido cuando yo he sido despreciado o tímido o no soy capaz de estudiar o he perdido el trabajo. Y segundo, porque en ese consumo el cerebro se va deteriorando y la voluntad y la capacidad que yo necesito para salir ya no está. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho corazón y mucho cariño, lo cual no quiere decir que no tenga firmeza, porque igual el cariño en un momento dado, cuando ya la persona ha sido ingresada, el amor es decirle no te vamos a permitir ingerir nuevamente esa sustancia. Y si lo haces, hasta aquí. Igual eso es un acto de amor. Habría que pensarlo. En cualquier caso, yo creo que con esto pues traslado un poquito aspectos divulgativos de lo que es la adicción, que igual técnicamente pues no se contemplan, pero que humanamente yo creo que es muy importante para los que están cerca, dentro o los que simplemente necesitamos comprender algo tan terrible.